presentación. Gracias, Héctor, nuevamente. Yo lo que le quiero, ya le acabo de mencionar, le quiero agradecer muy especialmente, además de Héctor que me acaba de presentar, a Daniela Vega, que como una de las organizadoras de este evento me convocó pensando que quizás podría aportar algo. Felicitarla a ella y a todo el equipo de trabajo por organizar el evento, que sé que este tipo de eventos implica mucho trabajo, entonces realmente les felicito porque materializar este tipo de propuestas es todo un trabajo que es necesario reconocer. Eh, Al mismo tiempo, celebrar el evento como idea, ¿no? Que busca en primer lugar promover dos aspectos, ¿no? En primer lugar digo, porque seguramente promueve otros. Uno de los aspectos es un encuentro colectivo de quienes trabajamos como docentes, y el otro aspecto es, unido a esto, obviamente articulado, generar un momento de pausa, ¿no? De nuestras tareas cotidianas, que son múltiples, y que está bueno esto de, bueno, detenernos un momento para encontrarnos, para hacer un poco esta comunidad de diálogo, de debate, y para, en ese sentido, repensarnos en nuestras actuaciones cotidianas, ¿no? En nuestras prácticas cotidianas. Bien, dicho esto, quizás, bueno, ahí Carola me habilitaba, buenísimo Carola, y gracias, a contarles de que sí soy directora actualmente de la especialización en docencia universitaria que está en nuestra universidad y que ya va por la tercera cohorte, ¿no? Y también soy directora del Laboratorio en Formación de Formadores, que es el Laboratorio de Investigación, perdón, en Formación de Formadores, que es una unidad ejecutora que se encuentra alojada acá en la sede andina, y desde la cual, junto con Carola y otras compañeras y otros compañeros, eh, investigamos en torno a lo que son las prácticas docentes y quizás más particularmente en términos de las prácticas de enseñanza cotidiana, ¿no? En diversos niveles. Particularmente podemos focalizarnos en educación secundaria y en lo que es el ámbito universitario. Entonces, quizás desde ahí, un poco es la idea de acercarnos en un encuentro como el que nos está convocando para recuperar esta idea de reflexión, ¿no? De qué implica reflexionar acerca de nuestras prácticas de enseñanza cotidiana. En principio, quizás la palabra reflexión es una de las primeras que tenemos que poder pensar, repensar, qué nos está proponiendo, ¿no? El reflexionar implica un reflexionar, o sea, un volver sobre nuestras prácticas de enseñanza cotidianas y en este sentido, ¿para qué volver? ¿Para qué repensarlas? Buscando objetivarlas para promover un análisis de dichas prácticas en vistas a ir generando mayores procesos comprensivos sobre esas prácticas. Poder en ese proceso analítico objetivar las prácticas de enseñanza que llevamos cotidianamente en diversos ámbitos laborales. Puede ser muchas de quienes hoy nombraba, de mis colegas, trabajamos en la universidad, pero también puede ser en cualquiera de los otros niveles educativos. Somos docentes, llevamos a cabo en el día a día esas prácticas de enseñanza y la idea es promover, en términos de reflexión, un proceso que nos lleve a poder deconstruirlas analíticamente para luego volver a reconstruirlas, pasando por el tamiz analítico de conceptos y categorías. En mi caso, lo que yo traigo particularmente es de la didáctica general, para poder justamente realizar
estas lecturas estas lecturas de nuestras prácticas, a partir de esos conceptos y categorías, que nos posibiliten mayores procesos comprensivos y que la reconstrucción que podamos hacer, la nueva construcción, sea en un sentido de transformación, que podamos transformar nuestras prácticas cotidianas siempre buscando que sean lo mejor posibles, diríamos, ¿no? Porque sabemos que nunca van a ser perfectas, ¿sí? Sino que son fuertemente perfectibles y que justamente ligados al concepto de práctica de enseñanza, que nos da la idea de que las prácticas de enseñanza son situadas, nos queda claro que lo que quizás fue muy propicio en algún ámbito, con algún grupo, en otro ámbito y con otro grupo, puede no resultar tan propicio, ¿sí? Entonces, eso forma parte justamente de la reflexión, ¿no? De detenernos, objetivar nuestras prácticas, poder realizar esas lecturas de lo que ocurre en nuestras prácticas, aportando, en principio, conceptos y categorías de la didáctica. ¿Y por qué digo en principio? Porque justamente de mano de Gloria Edelstein, con quien yo me he formado fuertemente y quizás en los últimos años, ella fue docente mía ya como docente de grado, fue directora de mi trabajo de doctorado, pero últimamente, en los últimos años, he trabajado codo a codo con Gloria. Entonces, he podido nutrirme de todo el trabajo que ella despliegue y que ahora les voy a pasar un poco a compartir junto con otros aportes que obviamente en todo mi recorrido he ido relevando como potente, que nos sirve en términos de reflexión sobre nuestras prácticas. Lo que les decía es que ella lo que propone es una reflexión ampliada. ¿Por qué? Porque si bien tomamos particularmente los conceptos y las categorías desarrolladas en el campo de la didáctica general, pensar en términos de una reflexión ampliada y la multireferencialidad, nos queda claro que si las prácticas de enseñanza, como ya sabemos, son sumamente complejas, no solamente vamos a hacer uso de las categorías y los conceptos que nos aporta específicamente y solamente la didáctica general, sino que obviamente vamos a ampliar al campo pedagógico, o sea que ya hablamos del campo pedagógico didáctico, y vamos a tomar desde este gran campo aportes también de otros campos, ¿sí? Como es el campo socioantropológico, filosófico, que nos permiten justamente realizar eso que queremos hacer del proceso deconstructivo, reconstructivo acerca de nuestras prácticas, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué proponer esto? Porque justamente sostenemos que la profesión docente es una profesión que requiere justamente profundizarse en términos profesionales, formarnos en términos profesionales para que esto que muchas veces declaramos de pensar una escuela o una universidad más inclusiva pueda ser efectivamente materializado. Porque mientras más podemos repensar nuestras prácticas, podemos ir a mejores escenarios en términos de propiciar aprendizajes significativos, y esos mejores escenarios indudablemente requieren poner en tensión, y ahora paso a explicar por qué lo digo, supuestos que hemos ido construyendo en nuestra biografía, porque decir propia biografía es redundante, en nuestra biografía personal y académica, acerca de lo que ocurre en las prácticas de enseñanza. ¿Y a qué me refiero? A, bueno, qué significa ser docente, qué implica ser docente,
qué implica ser estudiante, qué implica ser alumno, alumna, qué lugar tiene el conocimiento, cómo como docentes nos relacionamos con ese conocimiento, cómo propiciamos el acercamiento al conocimiento por parte de nuestras y nuestros estudiantes. Entonces, como les digo, como tenemos, esa es una característica que tiene la profesión docente, ¿no? Salimos de la escuela para volver a la escuela. Salimos de la escuela en términos de alumnos, alumnas, para luego pasar a ser docentes. No es como, esto le llama adorno de formación profesional, ¿no? No es como el médico o la médica que estudia en la universidad y después sale y va a trabajar en el hospital, que es otro escenario. Y entonces eso lo interpela, ¿no? En nuestro caso salimos del ámbito institucional para volver al ámbito de la institución educativa. Salimos de ser estudiantes, pero donde hemos ido acercándonos a formas de ser docente por parte de nuestros docentes y volvemos al ámbito educativo, sin duda para estar en otro lugar, pero hemos ido generando en nuestra biografía personal y académica representaciones sobre lo que es ser docente, lo que es ser estudiante, el lugar del conocimiento en el aula. Y acerca de muchas otras cosas, ¿sí? Entonces la idea es que si nosotros analizamos nuestras prácticas cotidianas desde esas representaciones y sin ponerlas en cuestión, vamos siempre a llegar al mismo escenario, porque nos estamos sustentando en nuestro sentido común. En cambio, si nos vamos apropiando de conceptos teóricos nuevos, nos puede ayudar a repensar que esa deconstrucción que hacemos pueda ser repensada en nuestras prácticas de enseñanza desde nuevas categorías y entonces así ir hacia nuevos escenarios, ¿sí? Desde ya les digo que no es que esos nuevos escenarios vayan a ser, bueno, ya está, llegamos acá y ya estamos. Es como limpiar la casa, ¿vieron? Cuando uno, disculpen que caiga en una cuestión tan, tan cotidiana, uno limpia la casa y dice, ah, ya está. Y al momento algo se desacomodó o algo se ensució, diríamos, ¿no? Como que hay que estar constantemente. Bueno, de algún modo esa es la propuesta. En ese sentido, a mí me gusta mucho el aporte que trae Gloria, en términos de que ella dice, Gloria Edelstein, dice que esa reflexión sobre nuestras prácticas se nos constituyen en un hábitus, en un modus operandi. ¿Y por qué me gusta que ella diga esto? Porque el concepto de hábitus muchas veces lo trabajamos desde cómo hemos ido internalizando en nuestra, o sea, hemos ido interiorizando eh, justamente lo social en términos de, bueno, el capitalismo, la desigualdad, lo hemos ido interiorizando acríticamente. Entonces pareciera ser que el hábito es algo malo, diríamos, ¿no? Y justamente lo que me gusta de ella es decir, no, 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 no es que sea malo, es que sin duda tenemos que reconocer que tenemos un hábito internalizado y que un hábitus y que lo ponemos en juego en términos de disposiciones, representaciones, ideas que tenemos acerca de, lo ponemos en juego acríticamente. Ese es el punto, ¿sí? Entonces, cuando reflexionamos esos hábitos que nos constituyen y que a partir de los cuales actuamos en la realidad, es posible cambiarlos, ¿sí? Y esos cambios, porque justamente Bourdieu va a decir, el hábitus cambia, puede ser cambiado, como es acrítico y lo hemos ido internalizando, es lo social hecho cuerpo, cuesta cambiarlo. Dice, pero una de las posibilidades de cambio es cuando los escenarios que generaron esos hábitos cambian, ¿sí? Nos exigen otro modo de ser. Pero ¿qué ocurre? Por lo general, como ya les dije, salimos de la escuela y volvemos a la escuela, salimos de la institución. Entonces, esto no cambia tanto el escenario, ¿sí? Entonces, puede ser, diríamos que el escenario per se no nos estaría desafiando a cambiar nuestros hábitos. Entonces ahí traemos la otra posibilidad de cambio de nuestros hábitos, de los cuales nos va a aportar Bourdieu, que es el autosocioanálisis. Y acá nos remite a este encuentro. Esto es decir, escuchándonos, debatiéndonos y reflexionando sobre nuestras propias prácticas,
pero en una reflexión en conjunto, es posible como promover ese autosocioanálisis sobre esos modus operandi que tenemos acríticamente internalizados y que la idea es que puedan cambiar y que internalicen y hagan cuerpo los procesos reflexivos. ¿Sí? Esto es lo que un poco quería en principio compartirles. Ustedes obviamente, de más está decirle que lo de conferencia lo sacamos, que justamente cuando les vaya resonando algo, ya sea para decir claro tal cosa o no, yo no estoy de acuerdo, siempre aporta, ¿sí? Para que yo pueda explicarme más claramente lo que estoy tratando de acercar. Bien. Vamos a empezar pensando, bueno, a ver, pero ¿cómo podemos promover esa reflexión? Quizás esa es una pregunta, ¿no? Y acá volvemos nuevamente a Edelstein, que ella va a desarrollar esta propuesta de cómo promover procesos de indagación sobre nuestras propias prácticas, trasladando, utilizando, más bien abrevando en lo que aporta las investigaciones cualitativas y particularmente del campo socioantropológico. ¿Sí? Entonces, y acá les puedo compartir, si me dan 2 segundos, les puedo ir compartiendo un... aguárdenme. Espérenme. Acá. Les voy a compartir para que sea más claro lo que estoy queriendo decir. Acá. ¿Cómo hago para compartir acá? Aguárdenme. ¿Puedo yo compartir, Héctor? Si andas por ahí. Ah, comparte, Sí, aquí sí, está. sí, Ya lo podés. encontré. Arriba, Perfecto. arriba. Ahí está, ahí Ahí está. lo encontré. Compartiendo, aguárdenme, ventana. A ver, tiki tiki, acá, acá. Ahí va. Díganme cuando lo logren ver. Ahí ya se ve. Perfecto. Ya Bien. te estamos viendo. ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Sí? Porque decimos, estamos de acuerdo, y acá por ahí voy a hacer, antes de comenzar, la cuestión es esta. Podemos estar acá, gente que tiene una formación pedagógica didáctica ya, ¿sí? Porque, qué sé yo, es del campo, son profesores recibidos como profesoras o profesores, por ejemplo, entonces ya han tenido un acercamiento en su formación de grado eh, pedagógico didáctico. Puede ser, como lo sé, por ejemplo, ahí la veía Flor, sé que Patri Mulvani también lo tiene, una especialización como es la EDU, la especialización en docencia universitaria. Ahí hay herramientas también pedagógica didáctica, pero quizás puede haber alguien acá que sea docente, que ejerza la tarea docente porque es de un campo disciplinar específico, pero no tiene un acercamiento pedagógico didáctico. ¿Cuál es la diferencia entre unos y otros? Todos somos docentes, ¿sí? Pero en el primer caso, quienes ya tienen un acercamiento al campo pedagógico didáctico, ya tienen al menos en vistas, en su repositorio, le vamos a decir, usando este concepto de las aulas virtuales, vieron que uno dice, bueno, voy guardando algunas cosas, en su repositorio tienen algunos conceptos y categorías ya desplegados, un acercamiento a algunos conceptos y categorías del campo de la didáctica, de lo pedagógico didáctico, del socioantropológico, pero quizás quienes no ejercen la tarea docente, pero no tienen ese acercamiento, aún no disponen de ese campo conceptual categorial. Y entonces ahí, para este segundo grupo, hay una alerta. Es decir, bueno,
ese acercamiento tiene que emprenderse, ¿sí? Porque es necesario hacerse de conceptos y categorías, ¿sí? Entonces, es importante poder hacer esa distinción en inicio. Pero lo real es que ambos grupos desarrollan prácticas docentes. Y obviamente, y esto es importante, van construyendo conocimientos sobre esas prácticas docentes. Esto es así. Hay que revalorizar, al menos yo lo considero así, esa construcción de conocimiento que se va haciendo a partir de las prácticas docentes cotidianas. Obviamente que hay que enriquecerlo. Obviamente que hay que producir esto que voy a compartir acá de procesos de indagación. Pero no podemos dejar de tener en cuenta, o sea, no son tabla rasa quienes nos estamos encontrando acá. Hay conocimiento construido acerca de la propia práctica. Quizás, en algunos casos, más fuertemente hay que a ese conocimiento como renovarlo con categorías y conceptos que aún no se han, de las cuales no se han apropiado, porque simplemente tienen una formación disciplinar específica muy sólida, ¿sí? Pero aún no del campo pedagógico didáctico, ¿sí? En el otro caso, no quiere decir que esté resuelto, sino que la idea es seguir profundizando, en principio recuperando, quizás haciendo, como poniendo en umbral, recuperando metacognitivamente en términos de reflexionar sobre el propio conocimiento que ya tenemos, recuperando esos conocimientos que en algún momento hemos tenido, ¿sí? Y obviamente en ambos grupos, acá les voy a compartir la idea de, bueno, cómo deberíamos hacer, en principio, además de, o sea, desde un posicionamiento, no quiere decir que sea el único modo, les estoy acercando un posicionamiento posible de cómo producir esa indagación. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? ¿Queda claro lo que estoy queriendo aportar? Bien, Sí, Sí, Cecilia, entonces, sí, sí. em, recién les decía, bueno, ¿cómo producir este proceso de constructivo-reconstructivo? Y recién les decía, apelamos a herramientas de la investigación cualitativa y específicamente del campo socioantropológico y de la narrativa, porque la narrativa ha trabajado mucho codo a codo con la etnografía en términos de posicionamiento justamente de esto que les decía recién yo. Es decir, yo no les voy a traer cual Mesías algo que nunca hayan hecho en su vida, no. En todo caso, lo que les estoy compartiendo es algo que les posibilite aún más potentemente habilitar sus voces, habilitar sus acercamientos a las propias prácticas, ¿sí? Y en esto la narrativa, junto con la etnografía en el campo socioantropológico, han trabajado mucho. Y lo socioantropológico, ahí nos aporta esto de, primero, interrogar y problematizar. Vieron que en las investigaciones, lo primero que uno dice, bueno, a ver, ¿cuál es tu pregunta? Tenés un tema, ¿cuál es tu pregunta de investigación? Bueno, ¿por qué? Porque ¿qué implica eso en términos investigativos? Que hay algo que me está problematizando. Visualizar que hay algo que me está problematizando. Con las prácticas de enseñanza cotidiana, ¿sí? Estas prácticas que, vuelvo a decirles, son situadas, históricas, social, eh, en tiempo y en espacio, ¿sí? Y son complejas. La idea es que ante esas prácticas que estamos diciendo son sumamente complejas, situadas y sumamente complejas, ubicarnos en una actitud problematizadora con respecto a esas prácticas. Y ahora después les paso a decir cuál sería esa actitud.
al detenernos y problematizarnos, buscamos objetivarlas. Esto decía, a ver, ¿qué pasó hoy en mi clase? ¿Por qué estoy pensando determinadas cosas? Y ahí viene el proceso donde intentamos objetivar, ¿sí? En esa objetivación hay dos conceptos que vamos a tomar del campo socioantropológico que nos aporta Elena Achilli, que es observables directos y observables construidos, ¿sí? ¿Cuáles son los observables directos? Lo que yo a simple vista veo de mi práctica, ¿sí? Lo que casi podríamos decir, para que les quede claro, el accionar, casi lo conductual, lo que puedo ver a simple vista. Pero eso es un primer acercamiento, porque luego, y a partir de esos observables directos, vamos a ir a lo que Achilli le denomina observables construidos, ¿sí? Esto es decir, a ver, ¿por qué hice tal cosa? Hice tal cosa, pero me está como resonando eso. ¿Por qué lo habré hecho? Y en ese por qué, donde genera una hipótesis, ¿sí? Ahí estamos yendo hacia los observables construidos. ¿Sí? Esa es la propuesta, de observables directos a observables construidos. Y en ese por qué, ahí voy a empezar a tomar y a recuperar conceptos teóricos del campo de la didáctica, de lo socioantropológico, de lo didáctico-pedagógico, ¿sí? O sea, ahí vamos ampliando a diversos campos. Entonces, estamos intentando, en esto del paso de los observables directos a los observables construidos, propiciando este proceso analítico, interpretativo y comprensivo. Buscar comprender por qué ocurrieron esas cosas. Acá hay herramientas precisas del campo socioantropológico. ¿Cuáles son? Aguárdenme. ¿Cuáles son esas herramientas? Bueno, a ver, ¿a qué podemos apelar? Por ejemplo, bueno, estoy problematizada, quiero como revisar, reflexionar sobre mis propias prácticas, voy a apelar a una de estas herramientas. Por ejemplo, la observación. Entonces, ¿qué puedo hacer? Y esta es una pregunta para ustedes. ¿Qué puedo hacer si quiero como indagar sobre mis propias prácticas y quiero utilizar la herramienta de observación? ¿Qué dirían que puedo hacer? Miren que yo no voy a contestar, ¿eh? Que alguien observe mi práctica y me diga lo que estoy haciendo. Bien, ¿estarían de acuerdo con Flor? ¿O cambiarían algo? ¿O dicen sí, vamos con Flor? Que los estudiantes observen. Ajá. Bien, ¿y qué pasa? Que observen y entonces, Mari, Y observan y hacen un diálogo con la docente para ver cómo resultó esa práctica. O sea, que no quede solamente la observación, sino que además haya un feedback, un ida y vuelta y una sistematización de toda esa observación. ¿y quiénes lo tienen que sistematizar en principio? La docente o un tercero. ¿Es una respuesta, una afirmación, Mariana? Sí. Bien, bien. Vamos en camino, ¿sí? Sin duda, esto de que nos observen. Le puedo pedir a alguien que me observe, pero la idea sería, en principio, que no me diga qué le pareció la clase, que me dé el registro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si me dice qué le pareció la clase, ya estamos yendo hacia el terreno de su apreciación. Lo mismo con los estudiantes. Que me den el registro, que me observen y que me den el registro. Después iré yo
hacia el terreno de, bueno, cómo vi mi propia práctica y si quiero pedir algún tipo de comentario de parte de mi compañera o de los estudiantes, iré hacia eso. ¿Se entiende? Pero en principio, la objetivación es decir, mira, acá tenés tu registro. ¿Por qué digo esto? Y a mí me parece importante. Porque si no, aparece mucho lo evaluativo y no buscamos que nos evalúen. Buscamos que quienes retornen sobre su práctica seamos nosotros mismos, nosotras mismas. La observación, esto. Pero no solamente vamos a utilizar la observación. Ahora vamos a otras herramientas que van a complementar. También puede ocurrir, y ahí de la narrativa volvemos a decir que podemos tomar, que si no tenemos a alguien que nos observe, que hagamos un autorregistro. Obviamente que ustedes van a decir, bueno, pero eso es muy limitado. No importa, no importa. Tratamos de hacer un autorregistro de nuestra clase, ¿sí? De cuando doy una consigna, de quizás escribir la consigna tal como la di, ¿sí? Intentamos ver cómo podemos objetivar esa práctica. Esa es una herramienta. Ahora vamos hacia las otras, ¿sí? Entrevistas. ¿A quién podemos entrevistar? A otros compañeros. ¿Para qué, Guadalupe? Y que tengan, que usen, o sea, que den, por ejemplo, materias del mismo campo y que utilicen otras prácticas, otras técnicas, otras metodologías. Bien, está bueno, sí, como esto es decir, a ver, quizás hay otros modos. Bien, puede ser una opción, obvio, buenísimo. ¿Otras posibilidades de entrevista? A los estudiantes podría ser entrevistarlos, Claro, hablar sobre las clases. exacto, ahí sí. Voy hacia, que puede ser quizás un Google Form, por ejemplo, que me den una perspectiva, ¿sí?, de cómo estuvieron en la clase, qué aprendieron, qué se están llevando, ¿sí? Un diario de ruta, quizás, esto es decir, bueno, una reconstrucción metacognitiva de qué aprendí en la clase, qué me lo posibilitó y qué cosa quizás me dificultó mi aprendizaje, que pensándose les estudiantes, sea un aporte para mi práctica. ¿Sí? De repente puede entrevistar a algún directivo, decir, a ver, ¿qué se está esperando de mi espacio? Por ejemplo, que no quiere decir que yo en ese sentido lo tome como vara, pero es otro elemento más que tomo como fuente de conocimiento para retornar sobre mi práctica. Y la última es lo documental, análisis documental. ¿Qué les parece que puede funcionar como análisis documental? Grabaciones de las clases. Sí. Ahí es otra, más bien eso como, perdón, como registro, Como registro. Claro. Exacto, más como registro. Los Más documentos que evidencia, tenemos, ¿no? tipo Por de Los ahí, evidencia parciales. científica, tipo evidencia, o sea, la evidencia científica a través de qué se hace en tales o cuales circunstancias y si yo estoy haciendo Ah. ese tipo de trabajo a través de la evidencia, o sea, si se cumple la evidencia, si es evidente que eso, si es bueno que eso se haga, si mejora, si podemos mejorar con otras prácticas, depende, ¿no? Depende de lo que esté dando. Bien, pero ese quizás viene buenísimo el aporte, Patri, para poder pensar esto, decir, bueno, las prácticas Documentar. de enseñanza, la idea es no analizarlas en términos globales, sino ir a lo casuístico, a salir de esta clase
Y hay Claro. cosas, a ver, porque si me fue, a ver, primero, salirnos de los juicios totalizantes. ¿En qué sentido? ¡Qué divina me salió esta clase! No tiene fisura. No. ¡Qué desastre esta clase! Me fue todo pésimo, no le pegué una. No. Juicios Perdón, totalizantes sí. no. Sí, perdón, Carola. Sí, no, es que vos no estás viendo el chat, ¿no? No. Si alguien me Claro, quiere oficiar eso de te chat, decía, porque acá eso. dice, Ah, las grabaciones de clase podrían contar como observaciones, punto. Después otra, Ujú. análisis de documentos, programas, planes de estudio, Exacto. planificaciones, con Exacto. un signo de pregunta. Exacto. Exacto. Sí, pero quiero ir a lo que trajiste, Patri. La idea no es analizar sobre las prácticas, así en general. ¿Cómo soy como docente? Porque es esto de esta clase, casi tomando el concepto de Freire de percibido destacado. De esta clase hay algo que no me cerró, algo que me está problematizando. Y ahí es lo propicio del ingreso analítico. De hecho, Freire, en su libro Pedagogía del Oprimido, lo va a plantear de ese modo. ¿Sí? Entonces esto, decir, de esta clase, ¿por qué? Porque si uno va a esto de, obviamente que en ese análisis va a incluirse el contenido, pero la evidencia científica o los parámetros de si estuvo bien o estuvo mal, ya empezamos con los juicios de evaluación. Y la idea es corrernos lo más posible los juicios de evaluación, si bien o mal. ¿Sí? Porque pueden llegar a clausurar. Esto es decir, me fui pensando, por ejemplo, me voy pensando si no hubiera estado bueno hacer un momento informativo más contundente, por ejemplo. Entonces ahí empiezo a analizar, ¿por qué me voy pensando eso? Ese es el observable directo, ¿no? Porque me fijo en el documento, como bien dijo la persona en el chat, que no sé quién es, esto, y porque tengo mi planificación y en ningún momento planifiqué un momento informativo. Ni tampoco tomé la decisión en la clase de parar y dar un momento informativo. Entonces me voy pensando sobre esa clase que hubiera estado bueno, y ustedes me van a decir, pero estás haciendo un juicio de valor. Sí, está bien, pero en términos de decir, me voy problematizada, ¿sí? El momento informativo. Entonces ahí empiezo. ¿Y por qué no puse un momento informativo? Y entonces ahí empiezo a indagar mi hipótesis. Y porque me parece que los estudiantes se aburren con los momentos informativos. Bueno, pero ¿qué? A ver, no hay conocimiento concreto en juego que tengas que acercarles en términos de transmisión, como lo habla Dicker, de que hay un fondo cultural, en este caso un fondo científico desarrollado que yo le estoy trayendo a la clase. Entonces, eso es transmisión. Hay algo a transmitir en el ámbito de la clase. ¿Sí? Entonces, ahí empiezo a problematizarme. Claro, lo que pasa es que yo, cuando pienso en momento informativo, me remite a la clase magistral, que no es transmisión, es docente dando una información unidireccionalmente. ¿Se entiende? Pero ven cómo a partir de la problematización y del observable directo, no aparecía en mi planificación ningún momento informativo, no di ningún momento informativo en la clase, me doy cuenta que yo me problematizo que quizás hubiera estado bueno, y ahí empiezo estos observables construidos y el proceso analítico. ¿Queda claro hasta acá? Sí, sí. Ceci, ¿cómo estás? sí, Bueno, sí. estoy por acá. Ahí veo que Florencia tiene la mano levantada. Gracias, Dani. Dale, Flor, gracias. Yo ni la había visto. Mira que le estoy No, mirando, sí, Flor, sí, ¿eh? me había quedado del análisis de documento, si podría ser también los parciales que tomé, los trabajos prácticos, si hice una hoja de ruta, eso también sería, porque por ahí en la hoja de ruta fuiste anotando en el momento que te pasaba y después cuando lo volviste a retomar, capaz que te surgen otras cosas. A ver, podríamos decir que quizás la hoja de ruta se constituye en un documento y al mismo tiempo en un autorregistro,
No vamos a poner, está no, bien. pero es un documento, o sea, sin duda es algo que aporta, Flor. Nos queda clarísimo, ¿sí? Pero todos los que acabas de decir, claro, un parcial, la bendita carpeta en el nivel de educación secundaria, ¿no? A ver qué fueron poniendo. Quizás hasta le puedo pedir, ¿me prestan los apuntes? A 2, 3 estudiantes, a ver qué apuntaron. Si están apuntando algo. Si lo que escribo en el pizarrón, otra foto al pizarrón. ¿Se entiende? Ven que eso también es un documento. Que me permite justamente esto, viabilizar ese proceso de reflexión sobre mi propia práctica. ¿Se entiende? Entonces, esta es la idea. Salirnos de un lugar evaluativo de la vara está acá, a ver si llego. No. Es un análisis casuístico. Y es un análisis que emprendo yo como docente sobre mis propias prácticas. En ese análisis lo que intentamos entonces es suturar la bendita relación de la cual todo el tiempo hablamos entre teoría y práctica. O sea, la acción en la clase, llevar a cabo la clase, es la práctica. Pero una práctica en donde hay en juego, más implícita o explícitamente, teoría. Y el retorno reflexivo habilita, como es mediatizado, más mirada teórica, más lecturas desde la teoría. Pero una teoría que me permita enriquecer mi práctica, no fijarse como un parámetro al cual tengo que llegar, porque si no perdemos siempre. Y ahí estamos cayendo en una visión fuertemente instalada durante mucha parte del siglo XX, que es la idea del docente, la docente ejecutora. Y otros piensan las cosas, otros hacen los desarrollos teóricos, y yo tengo la bendita palabra que aplicarlo. No. Yo tengo que apropiarme de eso y transformarlo en la cotidianeidad de mis clases. Porque la aplicación es, hago esto acá. No, esto acá tiene que ser cambiado porque esto es casuístico, es un caso particular. Yo como docente le voy a dar una forma particular. Y después veré cómo me fue, obviamente. Reflexionaré. Entonces ahí estamos generando esta relación dialéctica entre teoría práctica a partir de planificación, acción, reflexión para volver sobre la planificación. ¿Ven que es una relación dialéctica? Planificación, acción, reflexión para volver sobre la planificación. Y ahí está en juego esta relación teoría-práctica. ¿Se entiende hasta acá? Entonces, Sí. lo que está aportando el campo socioantropológico y la narrativa son esas herramientas, sabiendo y quedando en claro que nosotros no estamos realizando investigación cualitativa plenamente. Ese es otro ámbito. Nosotros estamos tomando esas herramientas para ejercer, para desarrollar, para promover un proceso de indagación sobre nuestras propias prácticas, pero un proceso riguroso, no sin una sistematización. ¿Y lo riguroso dónde está? En lo teórico, metodológico. En lo metodológico que estamos tomando estas herramientas del campo de la investigación y en lo teórico, conceptual, categorial, porque estamos abrevando en los aportes de la didáctica, obviamente también en los aportes del campo disciplinar específico, porque hay un conocimiento disciplinar específico ahí en juego, ¿sí? Pero el campo pedagógico, didáctico, socioantropológico, filosófico. ¿Queda claro esto? Y entonces la idea es que en ese proceso, esas representaciones que
ponemos en juego, quizás un tanto acríticamente. ¿Por qué las ponemos en juego acríticamente? Y porque la práctica docente es una práctica que tiene características que llevan a resolver en la inmediatez, en la simultaneidad. Llevamos una propuesta y de repente aparecen cosas que nos exigen microdecisiones del momento, pero no da para una reflexión. Yo no sé si ustedes veían Kung Fu, ¿vieron? Que el tipo se ponía a pensar y se remitía a otro. Bueno, eso no ocurre en nuestras prácticas, ¿sí? Entonces esto, es decir, la tengo que resolver. Bien, después, desde una mediatización, una reflexión mucho más detenida, cuando ya dejé la clase, ahí puedo hacer una reflexión mucho más profunda, rigurosa, porque ahí voy a abrevar en aportes conceptuales y categoriales. ¿Sí? Entonces la idea es decir, a ver, ¿qué aportes conceptuales categoriales? Yo les voy a acercar a algunos, pero quiero que ustedes vayan diciendo otros, porque seguro que acá hay gente que sabe decir, bueno, ¿desde dónde puedo leer mis prácticas? Pero vuelvo a decir, no en términos de cerrar y obturar el análisis, sino en términos de abrir y en esa deconstrucción que me sirvan como herramienta analítica. Recién nombrábamos una, voy a empezar por una, la planificación. ¿Sí? ¿Escribí algo? ¿No lo escribí? Y ya ahí tengo una alerta. ¿Me hará falta escribirlo para quizás clarificar algunas cosas? Ustedes dirán, ¿qué cosas sí, qué cosas no? ¿Sí? Yo les puedo compartir desde mi práctica que, por ejemplo, en realidad no voy a hablar yo. A ver, cuéntenme ustedes. ¿Escriben la planificación? ¿No le escriben? ¿Qué cosas sí de la planificación por ahí consideran que es importante? Yo, por ejemplo, en mi planificación diaria, no escribo los propósitos, sí los pienso, pero no los escribo muchas veces. Sí, Carola. Nosotros tenemos, bueno, en una de las materias, que es un taller, ¿no? El taller de práctica docente, tenemos ya tradicionalmente en el Drive escribiendo todo el plan de clase, lo tenemos año por año. Entonces, pero no llevamos adelante, como vos decís, viste, bueno, el objetivo, el propósito, lo habíamos hecho y era muy bueno, te voy a decir, pero después perdimos la práctica. Era bueno porque sabíamos qué es lo que esperaba y como somos tres en el equipo, que pudiera cada uno tener claro lo que estaba pensando el otro, de qué se iba a desarrollar, qué se iba a hacer. Eso era muy bueno porque si no, estando los tres en el aula en simultáneo, era... a veces se te hace complicado y tenés que volver por ahí tenés que decir, ah, no, eso no era la idea, o te corregís ahí, ¿no? Pero sí, registramos todo. Absoluto. Carola, súper importante lo que estás diciendo. Entonces, a ver, somos tres personas y vamos a tener, tiene que haber un acuerdo, porque si no, yo digo A y de repente ese A habilitó a la otra docente para irse hacia Z y me corrió del eje porque no teníamos claro hacia dónde íbamos. ¿Se entiende? Claro, una práctica compartida. Por ahí si soy yo sola, no. Me embarullo yo sola, pero bueno, quizás puedo salir más airosamente, ¿no? Pero no quiere decir que, como vos decís, Carol, decís, che, está bueno el ejercicio de escritura, ¿sí? O al menos de discusión, che, ¿qué propósito tenemos en esta clase? ¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿Qué queremos que aprendan? Esto de los objetivos sirve un montón, porque nos va a permitir después decir, logramos, che, esto, ¿qué queremos que aprendan? Y, supónganse, ¿qué quiero que acá quede claro de este compartir? Y el proceso de indagación, de reflexión, ¿lo habré medianamente logrado? Porque si yo di toda la clase y ni nombre lo que es la indagación, la reflexión, voy a decir, no, me fui para cualquier... ¿Se entiende? Y al exponer, perdón, y al exponerlo, porque yo lo hago,
y lo bueno es ponerlo no solamente a veces en la clase, sino en las unidades y demás, al estudiante le da la guía de lo que tiene que saber, de lo que debería aprender, de lo que tendría que haber entendido. Entonces, cuando no se alcanza, ellos mismos preguntan. Cuando vos lo ponés, ellos preguntan cuando no entienden tu objetivo. Si tu objetivo, ahí tenés casi una persona que te exige, yo digo una persona, y bueno, es una clase, ¿no? Pero entre ellos te dicen, bueno, pero esto no lo entendimos y lo tenés ahí y lo vas a tomar. Entonces, yo Total. creo que no es una guía solamente para nosotros y para nuestra práctica, sino que ahí vamos al principio de lo que vos empezaste a exponer, la herramienta que ellos utilizan, que no necesariamente es la entrevista ni la observación, es ellos que enseguida evalúan la clase ¿por qué? Porque ellos la necesitan a esa clase, ¿no? Para el contenido temático. Así que creo Bien, que pero yo acá sirve. quiero traer diversas cosas. Buenísimo, Patri. Me permite como tomar diversas cosas. Una, la clase es una unidad de sentido global, ¿sí? Es una unidad de sentido global. Pero al mismo tiempo sabemos que en esa unidad de sentido global hay momentos o segmentos que tienen su propia unidad de sentido. No es el mismo sentido el que tiene un momento informativo que el que tiene un trabajo en grupo, por ejemplo. Pero sí en términos va a tener que tener una transversalidad, un hilo común en términos de la unidad global, o sea, el sentido global de la clase. ¿Se entiende? La clase como unidad de sentido. Al mismo tiempo, esa clase está incluida en otra unidad de sentido mayor, que puede ser, por ejemplo, una unidad de mi programa, que a su vez está incluido en otra unidad de sentido mayor, que es el programa mismo. ¿Queda claro? Bien, eso por un lado. Vos traías, Patri, esto de lo que tiene que saber el estudiante, pero lo que tenemos que saber nosotros y nosotras como docentes, hacia dónde nos dirigimos como unidad de sentido. Y poder explicárselo y explicitárselo a nuestras y nuestros estudiantes para que no sea un tanteo de parte de ellos, es decir, voy para el lado que ya me dice la profe, que ya me dice la profe, que ya se entiende, sino que uno le comparte esos distintos momentos. Por ejemplo, bueno, hoy vamos a empezar con un trabajo en grupo, donde van a abordar la bibliografía, los conceptos centrales, después vamos a hacer una puesta en común, donde vamos, ¿se entiende? Entonces ahí uno le está compartiendo esa unidad de sentido y la racionalidad que tiene la clase. Ahora, otro punto es esto de lo va a tomar en clase, porque ahí corremos el eje y ahí tenemos que retornar a nuestros estudiantes y a nosotras y nosotros mismos de decir, ¿qué es lo importante? ¿Que esto lo voy a evaluar o que esto es un aprendizaje importante para su profesión, para su profesión? Sí, Patri, ¿querías decir algo? Que nosotros lo hacemos así para que ellos construyan ese aprendizaje y eso y lo hagan propio, porque Exacto. ese es su deseo, ¿no es cierto? Y que cada uno tiene su evolución y a veces uno puede seguir algunas evoluciones y otras están enmascaradas en el grupo o ¿no? En situaciones en que uno no las puede diferenciar. Pero muchas veces el estudiante mismo te lleva, te exige eso que tengo que saber. Entonces vos, Bueno, o pero sea, ahí te está el dice, punto, Patri. Esto es lo que, en realidad, esto lo trabaja muy bien Litwin cuando va a mencionar la patología de la evaluación. ¿Por qué? ¿Por qué patología? Porque de algún modo es como algo que tenemos que extirpar, porque
lo tenemos naturalizado. Les estudiantes de decir, a ver, ¿qué es la parte importante de la clase? Lo que va a tomar en el parcial, todo el resto me lo olvidé. Y muchas veces como docentes estamos dando una clase y, por ejemplo, típico, esto de, ojo que esto lo voy a tomar en el parcial. Ese es el caso que cita Litwin. Miren que esto lo voy a tomar en el parcial. O sea, esto de, claro, como va a ser lo evaluado, tienen que poner las antenas sobre eso, pero no porque sea importante aprenderlo, sino porque va a ser evaluado. ¿Sí? Entonces, obvio, son prácticas que tenemos naturalizadas. Entonces, justamente, ven, ahí el aporte de Patri nos permite ese ingreso de lo teórico, decir, ojo, que puede estar pasándome esto, yo no quiero caer en ese escenario, pero quizás estoy cayendo, ¿se entiende? De eso se trata la reflexión. Obvio, nada hace, nosotros hacemos lo que hacemos porque estamos convencidas y convencidos, ¿sí? De lo que hacemos. Entonces, por eso la deconstrucción es compleja, porque obviamente nadie hace las cosas porque quiero que me vaya mal. Creemos que nos va a ir fantástico. Pero, ¿qué ocurre? Bueno, ahí hay que hacer ese ingreso analítico, donde deconstruimos y de repente nos damos cuenta que quizás estamos haciendo cosas con las cuales en términos teóricos no adherimos. ¿Se entiende? Entonces, esto es importante. Entonces, ven esto, la planificación, aparece ahora la evaluación, ven, un aporte teórico para leer la clase. Propósito, objetivo, me sirve el objetivo para un poco ponerlo en tensión cuando hagamos un acercamiento a cómo estuvo la clase, qué aprendieron, qué enseñé, me sirve como tenerlo ahí como modo de lectura. Ustedes lo verán. Sí, pero si yo ni pensé, ni planifiqué la clase y bueno, la verdad que lo que salga me va a parecer bien, porque cualquier cosa que ocurra, ¿sí? Ahora, tampoco el otro extremo. Planifiqué la clase, estoy re contenta. Planifiqué la clase y no me moví ni medio milímetro sobre lo que tenía planificado. Y ahí hay que poner una alerta, porque no puede ocurrir que lo planificado no se haya movido ni medio milímetro. ¿Sí? Porque lo planificado es un guión conjetural en términos de Bombini. O sea, es una hipótesis de trabajo, ¿sí? Esto de decir, yo pensé esto, obvio que voy por esto porque me parece que es lo mejor, pero ocurren otras cosas en la clase que van moviendo un poco lo que planifique a lo que ocurre en la clase. Después veré si fueron acertadas mis decisiones, mis microdecisiones, esas que tomé en el fragor de la clase. ¿Queda claro hasta acá? ¿Ven cómo lo teórico me va a ayudar para tener lecturas acerca de la clase? Otra cosa, por ejemplo, eso es un concepto en sí mismo, clase-aula. ¿Sí? Esta cuestión de decir, bueno, yo llego a mi aula y lo primero que hago es desarmar el aula. ¿Sí? Saco esto de el uno detrás del otro, que siempre es la clásica como organizan el aula, y ya me parece que si hago eso, o sea, ya tengo garantizado que la clase va a ser de otro estilo. ¿Sí? Es cierto que es propicio, es cierto, porque ahí hay una presencia de que me lleva a este concepto de ya no ocupo el aula, llego y lo tomo como que es inamovible, sino que la habito. Pienso, la muevo, le doy mi propia perspectiva. Ahora, que no me crea que porque puse el semicírculo ya tengo garantizada la clase distinta. ¿Sí? No. ¿Ven? Aula, clase. Puede haber aulas con una organización sumamente tradicional, con clases sumamente participativas. O lo contrario, puede haber aulas con la herradura o con el semicírculo, como le decimos, o el círculo, que sean sumamente unidireccionales del docente hacia a estudiantes. Las clases, ¿sí? Aulas distintas, clases similares y
clases distintas en aulas similares. Ahí hay que hacer ese interjuego. Carola, ¿querías decir algo? Sí, en realidad quería agregar y afirmar porque pasan cosas muy divertidas. Nosotros como trabajamos en un taller, cuando llego antes y doy vuelta a la clase, saco las sillas, pongo las mesas. Pero no, en un año entero es anual y no hay caso de que se habitúen. Entonces siempre vuelven porque están habituados como yo digo, a la disposición bancaria, ¿viste? Todos todos ordenaditos, se sientan y esperan que el profe hable. Entonces es tan difícil volver, y es cierto esto que decís, porque no quita que estés o sea, que estés en una clase con la disposición tradicional, banquitos ordenados y todo, y que empiecen a participar igual, o sea, las actividades. Exacto. Pero cambiarle la disposición es importante. Y la Obvio. otra es buscar recursos para que no se acostumbre a sentarse siempre en el mismo lugar. Correrse, Exacto. ¿viste? Aire, Exacto. correrse. Es Exacto. difícil. Pero vuelvo a decirles, aula, clase, ¿sí? Yo puedo cambiar el aula, pero no cambiar la clase, seguir siendo de determinado modo. O al revés, puedo no cambiar el aula y cambiar la clase. Lo óptimo, por supuesto, es lo que está diciendo Carola. Cambio, habito el aula, la cambio, pero no tengo que dar por supuesto como docente que cambiar los bancos, o sea, la disposición del aula, cambió sí o sí la clase, que es lo mismo con las tecnologías, ¿sí? Y acá vamos, y ya quizás Claro. para terminar, yo puedo seguir, pero no quiero, esto es decir, la pandemia fue un antes y un después, ¿sí? O sea, nos cambió, porque esto que estamos haciendo ahora, hace 5 años era impensado, de algún modo, ¿no? Nos hicimos amigos de lo tecnológico y todo lo que lo tecnológico posibilita. Pero, no pensemos que es garantía de una transformación de las prácticas docentes, ¿sí? Porque yo puedo continuar siendo fuertemente unidireccional y al estilo clase magistral, ¿sí? Donde el docente habla todo el tiempo y no, o transmite un conocimiento cerrado y no da lugar a preguntas, a intercambios, teniendo que el PowerPoint, que sí, bueno, y justamente propio de los cambios tecnológicos, como cada vez tenemos más a disposición las herramientas tecnológicas, pero no pensar en un docente que ejecuta eso sin pensar un plan específico y desde racionalidades específicas, en términos pedagógicos didácticos. ¿Se entiende? Esto es decir, el porqué de las cosas, cómo voy a usar un Power, por qué, cómo puede aportar, cómo quizás no, ¿sí? Cómo voy a usar el aula, cómo puedo justamente ampliar lo que es el salón de clase presencial hacia el aula virtual. Y si es la virtualidad plenamente, cómo hacer, nutrir los encuentros sincrónicos de todo lo que posibilita, por ejemplo, un aula virtual, ¿sí? Entonces, pero desde una racionalidad docente, no hacia el revoleo y siempre, y con esto termino, revalorizando los conocimientos que a cada uno, a cada una de nosotros nos corresponde poner a disposición en el ámbito de una clase. No es un despliegue tecnológico donde ubique al conocimiento en un terreno de opacidad, sino que es algo tecnológico que nos permite nutrir al conocimiento. ¿Sí? Esto. Y con esto ya terminé. Bueno, Espero, Dani, haber cumplido sí, con la consigna. bueno, me parece que
quedamos poquitos, pero me parece que está buenísimo que un poco fue lo que recorrió. Fíjense que en todas las exposiciones, en todos los espacios que tuvimos de encuentro en estos 2 días, lo que recorrió fue eso, ¿no? Esa premisa de volver a ponernos en el lugar de la centralidad como docentes, más allá de la tecnología y de estas cosas como las que pasaron recién, donde quiere, puede, pero más allá de eso, tomarlo como una herramienta y de tener nada, presente que en definitiva es el eje didáctico pedagógico es lo que va a orientar la práctica más allá de la tecnología. Y me parece que el cierre con Ceci fue justamente darle como ese broche a todo eso que se vino charlando en estos 2 días. Así que te súper agradecemos, Ceci, que estés presente. Y No, sí, gracias a vos, Dani, que realmente, vuelvo a decir, me parece buenísimo este tipo de espacios y la verdad es que hay que propiciarlos más, porque me parece muy rico el intercambio que se puede producir y siempre dispuesta a aportar, Dani. Gracias por la convocatoria. Sí, yo quería agregar un poquito, Daniela, agradecerte por la propuesta esta de poder participar. Ceci, por supuesto, te agradezco, bueno, trabajamos juntas, así que siempre estamos en eso. Total, No, total, codo a codo. pero Daniela, realmente muy bueno, me pareció muy interesante todo el abordaje, las cosas que digamos, fueron 2 días intensos, no vamos a decir que no. Tuve que cortar, salir, había reunión de consejo en el medio, presentación de cosas, así que había que ponerse como loco, pero me pareció muy interesante y acuerdo con Cecilia, tenemos que recuperar estos espacios porque son buenos. Fue lindo ver el trabajo de los demás, poder opinar, poder saber cómo, aprendés un montón de eso, así que fue buenísimo. Muchas gracias. Y no quiero dejar de mencionar al equipo de la Dirección de Educación a Distancia, que Muy bien. están algunos presentes. Bueno, está Héctor, Dalmiro, Yanel que siempre está ahí presente, Sí, hace años que- Magín y Andrea. Somos un equipo chiquito, Pero pero poderoso. bueno, pero poderoso, pero por lo menos, sí, Exacto. con muchas intenciones. Y la Exacto. idea de estos espacios justamente es esa, que se construyan redes, ¿sí? Que podamos encontrarnos en esta dispersión geográfica tan compleja que tenemos. Así que bueno, ese es un poco fue el objetivo de las jornadas. ¿Puedo agregar una cosita, Dani, en ese Sí. sentido? Esto es lo que a mí me parece muy, muy propicio, esto que acabas de decir, nuestra universidad, nuestra provincia, pero nuestra universidad tiene este alejamiento geográfico, pero justamente tan propicio la elección de esto, es decir, el espacio de reflexiones sin distancia, porque es lo que nos posibilita la herramienta tecnológica, ¿no? Así que de eso hablamos cuando decimos hay que usarlo como una herramienta que nos posibilite volver sobre nuestras prácticas en este caso. Bueno, muy bien. Da lástima despedirse, ¿no? Bueno, ahora ya estamos. Hasta luego. Abrazo a todas y muchas gracias por estar y acompañar y, bueno, intercambiar. Muchas gracias a todas y todos colegas. Bueno, gracias a todos. Chao.